Muy buenos días, apreciados jurados. Mi nombre es Nixon Yesir Leal Mendoza. Soy estudiante del programa de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Un saludo para el profesor Jairo Samuel, coordinador de prácticas, y para la profesora Sonia Patricia Gómez, tutora del proyecto de grado, y para el apreciado jurado. En el día de hoy les voy a presentar mi sustentación del trabajo de grado denominada El diálogo entre textos de Fabio Jurado para el fortalecimiento de la comprensión e interpretación textual y el pensamiento crítico por mediación virtual alternativa en los estudiantes de básica y media del Colegio Provincial San José de Pamplona. Comencemos entonces. Bueno, en resumen, el objeto de este proyecto de investigación es fortalecer la comprensión e interpretación textual de los estudiantes y el pensamiento crítico por medio del diálogo entre textos de Fabio Jurado en mediación virtual alternativa debido a que el proyecto de investigación se realizó en la práctica pedagógica se realizó de manera virtual en el Colegio Provincial San José. Entonces estas son las palabras clave. Bueno, comencemos con la descripción y el planteamiento del problema. A partir de la observación institucional y de aulas realizadas en la institución educativa y del diagnóstico, se establecieron tres ejes fundamentales a partir de los cuales se rige el proyecto de investigación. Uno, que es el eje de comprensión e interpretación textual, ya que en este eje era donde se observaba que los estudiantes tenían más falencias. Eh, entonces, como lo manifiesta el Ministerio de Educación Nacional, estos dos procesos, comprensión e interpretación textual, suponen actividades básicas para la cognición. Por ejemplo, la abstracción, el análisis, la síntesis, la comparación, la deducción, ¿sí? Estas actividades se relacionan precisamente con la lectura, ¿cierto? Esa fue otra de las falencias que se encontró, que los estudiantes tenían una lectura literal y era necesario que transitaran hacia una lectura inferencial que les permitiera desarrollar el pensamiento crítico. Pues como lo afirma Vázquez Rodríguez 2014, es importante mostrar a los estudiantes diversas formas de leer un texto, ya sea a través de indicios, símbolos o las características de un determinado texto. Y también se diagnosticó que era importante la mediación del aprendizaje en el aula, crear ambientes de aprendizaje propicios para la formación en competencias ciudadanas también, como lo afirma Cervantes, Ochoa Cervantes y Peiró y Gregory. Entonces, por consiguiente, surge la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo fortalecer la comprensión e interpretación textual y el pensamiento crítico en el área de lengua castellana en los estudiantes de básica, secundaria y media del Colegio Provincial San José? Bueno, dentro de la justificación de este trabajo de grado, entonces tenemos que, como lo afirma el Ministerio de Educación Nacional 2006, el lenguaje es un mediador del pensamiento. ¿Por qué? Porque en el lenguaje se manifiestan la literatura, la lectura, la escritura, el lenguaje verbal y no verbal. Entonces, para llegar a una comprensión es importante tener en cuenta el pensamiento. Entonces, Lerner también nos afirma que la comprensión y la interpretación es un proceso interactivo de reconstrucción del contexto. ¿Por qué? Porque la lectura debe ser contextualizada de acuerdo al ambiente de aprendizaje y como también lo afirma Jurado Valencia, nos dice que los textos proporcionan las señales para reconstruir esa intertextualidad que puede poseer un texto con otros textos, ya que en este ejercicio pues se establece el pensamiento. Y Lomas también nos afirma que es necesario orientar el dominio expresivo y comprensivo del lenguaje hacia el pensamiento y la comunicación humana. Es importante ver el lenguaje como un instrumento de comunicación útil para la vida. Entonces, el objetivo general de este proyecto es fortalecer la comprensión e interpretación textual de los estudiantes mediante el pensamiento y el pensamiento crítico en lengua castellana mediante el diálogo entre textos de Fabio Jurado en los estudiantes de básica, secundaria y media del Colegio Provincial San José. Entonces, como objetivos específicos tenemos que caracterizar la comprensión e interpretación textual y el pensamiento crítico de los estudiantes, diseñar una propuesta pedagógica y didáctica para fortalecer precisamente esa comprensión e interpretación textual en el ambiente aula virtual, mediante el dialogismo entre textos que plantea Fabio Jurado. De igual manera, entonces el siguiente objetivo específico es aplicar la estrategia diseñada. Seguidamente tenemos evaluar el eje
el eje identificado en el diagnóstico y por último, conocer el aporte de la metodología didáctica implementada en la identidad y cultura docente. ¿Por qué? Porque es importante ver cómo también el constructivismo y el enfoque social cognitivo contribuyen a mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje y eso contribuye también a la identidad docente. Seguidamente entonces tenemos el marco referencial. Entonces a nivel internacional se encuentra Ramírez Molina 2007 con un proyecto en el país de Costa Rica. En el antecedente nacional Jiménez Arévalo 2015 en Bogotá, que es sobre un proyecto de grado sobre la comprensión lectora en los estudiantes del grado décimo. Y finalmente tenemos un antecedente a nivel local en la ciudad de Ocaña, en el norte de Santander, un proyecto de Arévalo Gergel Jiménez Angarita y Quintero Ascani 2019, que habla acerca del fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del grado 9. El paradigma pedagógico entonces que se aplicó a la propuesta pedagógica y didáctica en la práctica fue el constructivista, con un enfoque social cognitivo. ¿Por qué social cognitivo? Porque como lo afirma Lev Vygotsky, en el aprendizaje y la enseñanza es necesario tener en cuenta una zona de desarrollo próximo donde se vaya construyendo un andamiaje, o sea, ir construyendo los conocimientos a partir también de los presaberes de los estudiantes, del contexto de aprendizaje. Y como lo afirma David Ausubel, también a través del aprendizaje significativo, ya que el estudiante aprende lo que lleva a la práctica, en este caso la comprensión textual. Y también se tuvieron en cuenta los lineamientos curriculares, los derechos básicos de aprendizaje y los estándares básicos de competencia para los grados décimo, undécimo y séptimo. Entonces, dentro de las bases teóricas tenemos que, como lo afirma el Ministerio de Educación Nacional, la lectura es un proceso que implica abstracción, inferencias, la síntesis, el análisis. Entonces, posteriormente, como se ven en las imágenes, pasamos a una etapa de realizar inferencias a partir de esa lectura, ya que como lo afirma Jurado Valencia, los textos proporcionan rasgos característicos que nos permiten llegar a unas conclusiones y que como lo afirma Lomas, precisamente es importante orientar la educación literaria también hacia la formación de actitudes críticas respecto al texto literario. ¿Por qué? Porque es que para llegar a la comprensión e interpretación textual también es importante la literatura como un medio transversal que permite estimular la lectura y la escritura. Entonces, también para entender la postura de Fabio Jurado, entonces él nos habla del dialogismo entre textos, una intertextualidad que surge a partir de un acervo textual, que son los presaberes de los estudiantes, y de una lectura que se realiza a partir de unas inferencias, ya sean simples, las normales que se hacen a partir de la lectura, y las complejas, que ya es donde se establece la intertextualidad con otros textos. Entonces, seguidamente tenemos la metodología del proyecto, que es de paradigma cualitativo, el método de investigación-acción, el enfoque es hermenéutico-interpretativo y dentro de las técnicas tenemos la observación directa, pero también dentro de los instrumentos tenemos las pruebas diagnósticas, tenemos las matrices de análisis, la matriz integral de análisis de resultados, las guías o talleres y el diario de campo. Se realizó en 5 etapas. Entonces, dentro de la estructura del modelo didáctico de la propuesta pedagógica, tenemos 4 momentos, pero para entender esto, entonces es necesario entender que esta propuesta pedagógica surgió de la prueba diagnóstica y el plan de mejoramiento que se realizaron en la práctica, y a partir de las cuales surgió unas unidades proyecto de periodo para los grados décimo, undécimo y el grado séptimo. Entonces, dentro de estas unidades proyecto de periodo se diseñaron 9 unidades didácticas con sus respectivas 9 guías y talleres. Entonces, la clase se desarrollaba en 4 momentos. Uno, de recontextualización de saberes, qué sabía el estudiante y de qué íbamos a hablar en la clase. 2, una dinámica de entrada, que era el análisis crítico de un refrán. Esa fue una de las actividades clave que utilizamos porque por medio de los refranes los estudiantes iban desarrollando su pensamiento crítico, su comprensión textual, iban buscando el significado y un ejemplo para llevar a la práctica, precisamente como lo denomina Ausubel, ese aprendizaje significativo del proceso de comprensión. Ya después entonces se explicaban en el segundo momento
los talleres, el tema de la clase, el tema del taller, y ya posteriormente la guía que se desarrollaba en casa, entonces tenía unas actividades de observación del contexto para analizar, identificar, relacionar e interpretar acerca del tema de la clase. Podía ser, por ejemplo, la literatura medieval o podía ser la novela. Entonces, y en último momento, actividades de síntesis y de reflexión. Estos son los instrumentos que se utilizaron para los resultados, para encontrar los resultados y hallazgos. Entonces, por medio de una matriz de análisis integral de la práctica, una matriz de transcripción de la entrevista semiestructurada que se realizó también, y el diario de campo, entre otros instrumentos. Dentro de los resultados y hallazgos, entonces, tenemos que a partir de la práctica realizada, los estudiantes fortalecieron la comprensión y la interpretación textual. ¿Por qué? Porque se reflejó también en que ellos transitaron de la lectura literal a una lectura inferencial. Ellos demostraban en lo que leían y escribían las inferencias que formulaban a partir de un texto. También ellos aprendieron a identificar la estructura de un texto, su tipología, su intertextualidad, el género literario y el autor de un texto. ¿Por qué? Porque pues ellos sí conocían, por ejemplo, acerca de los géneros literarios, acerca de la tipología de un texto, pero tenían algunas dificultades para poderlos diferenciar. Entonces esto pues se logró a partir de la práctica también. Y finalmente se logró el fortalecimiento de habilidades tecnológicas, ya que la pandemia trajo consigo que algunos estudiantes no sabían manejar algunas herramientas tecnológicas, como Google Meet para las videoconferencias, como la plataforma del colegio, web colegios para el envío de talleres o trabajos, y también pues en sus habilidades tecnológicas mejoraron también las clases. Esta es una de las evidencias de los talleres realizados. Por ejemplo, aquí tenemos en una de las actividades del taller número 5, realizada en séptimo 3, un ejercicio de intertextualidad, de comprensión textual. Entonces, como el tema era la novela, hicimos una intertextualidad entre el Quijote de la Mancha y Amadís de Gaula, por medio de un diagrama de Venn. ¿Qué se diferencia estas novelas? Entonces, en que el Quijote narra hazañas y victorias en la guerra imaginaria que tenía el Quijote de la Mancha, pues como era un caballero. Y mientras que Amadís de Gaula narraba era aventuras amorosas de un caballero. Entonces, ¿qué personajes habían? Dulcinea, Quijote, Sancho Panza, en este texto 1. Y en Amadís de Gaula, pues estaba Oriana y Amadís. ¿Qué comparten estos dos textos? Entonces, primero, la intertextualidad está en que ambas novelas son novelas de caballería. Son novelas de caballería, hablan de la valentía de un caballero, y los caballeros luchan por el amor de una princesa, Don Quijote que luchaba por el amor de Dulcinea, Amadís de Gaula que luchaba por el amor de su enamorada, y ambas novelas se hallan dentro de la época medieval y principios del Renacimiento, ¿sí? Comparten ese movimiento literario que surgió en la época medieval y del Renacimiento, que fue la novela como género literario. Este es otro de los ejercicios que hicieron los estudiantes a partir de un mapa mental, porque este tipo de organizadores gráficos le permite organizar los conocimientos sobre un tema. Este también fue otra evidencia. Entonces, dentro de los productos realizados tenemos los siguientes. Se creó una cartilla didáctica a partir de las unidades didácticas, de las guías que se implementaron en clase. Se desarrolló entonces una guía didáctica en 3 partes para los grados correspondientes, séptimo, décimo y undécimo. Se desarrolló un libro de cuentos de autoría de los estudiantes. Ellos escribieron una serie de cuentos muy interesantes acerca de una actividad que hicimos, que consistía en leer una noticia
sobre el cuidado del agua, sobre la escasez del agua que estaba surgiendo en esta época y cómo llevar esa comprensión que ellos tengan de ese tema a un cuento, al campo literario. Entonces, estos son los estudiantes que participaron bajo la orientación mía. Ellos son los autores de los cuentos. Por ejemplo, este cuento de Marjorie Lisset se llama Dos gotas y un mundo. Simplemente los títulos lo dicen todo. El cuidado que se debe tener del medio ambiente, la misión de Oliva. Entonces, un personaje que se enfoque en cuidar el medio ambiente, en cuidar el agua. ¿Cómo es de importante el agua? Miren este título. La noticia indeseada del oro azul. O sea, los estudiantes ya llegan a las inferencias de que el oro, de que el agua es más importante que el oro y que el agua es un oro azul. Es nuestra riqueza, es la importancia de cuidar el agua. Por ejemplo, también en este cuento podemos observar las inferencias que ellos realizan. Miren el título del cuento, La verdad de lo valioso. Un cuento donde el niño eh, hablaba acerca de qué era más importante, si el agua o el oro. Y miren cómo ilustra en la gráfica esa importancia, ¿sí? O como lo observamos aquí arriba, dos gotas y un mundo que necesita agua, que debe cuidar su recurso natural. Entonces volvemos hacia nuestras diapositivas. Entonces vamos ya finalmente para las conclusiones. Entonces, dentro de las conclusiones tenemos desde lo pedagógico que el enfoque constructivista permitió ir desarrollando por medio de las clases los conocimientos de los estudiantes, irlos edificando poco a poco para que llegaran a la comprensión e interpretación textual. Otra conclusión muy importante es que el docente debe ser un gestionador del aprendizaje en el aula. ¿Por qué? Porque no solamente se aprenden conocimientos, también se aprenden aspectos procedimentales. Los estudiantes aprendieron, en mi experiencia, que fue muy agradable, ya que pues yo tuve que reemplazar a la docente asesora debido pues a una dificultad que hubo en el colegio, me di cuenta que también ellos aprendieron a ser ordenados, a ser puntuales con la entrega de sus trabajos. Dentro de lo didáctico también tenemos que es importante dinamizar las clases, dinamizarlas a través de actividades como el debate, como la lectura grupal y las preguntas. Ya que como un día un estudiante me dijo, profesor, me siento como si estuviera en una clase presencial. ¿Por qué? Porque la clase pues tenía actividades que a veces es muy difícil hacer dentro de la virtualidad, como la lectura grupal, como los debates, como las preguntas cuando se está explicando un tema, ¿sí? Dentro de lo curricular, es muy importante también una conclusión que la comprensión textual se puede desarrollar por medio de la literatura. Es una gran herramienta la literatura para llegar a la comprensión e interpretación textual, al pensamiento crítico, para poder establecer relaciones entre un texto y otro. Y finalmente tenemos que es necesario enseñar los contenidos de aprendizaje de manera transversal con las competencias ciudadanas, para que haya un buen aprendizaje y haya un buen ambiente de aula. Bueno, muchas gracias, señores jurados. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias a todos.